Si me salgo, ya no se recupera, quedó vacío. Así coloco un cuadro de texto, es un tamaño más chiquitito. Y yo al ir escribiendo, no se va a redimensionar, directamente va a saltar hacia abajo. Yo para ajustar podría mover con el cursor, podría ajustar jalando a la izquierda a la derecha el tamaño. Entonces, para un título creo que lo mejor es colocar un texto de canto a punta. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar bloque de texto y mejor que hacerlo con el comando, si se fijan, ahí tiene un símbolo, dice bloque de texto, indica control mayúscula T. Entonces voy a ir de por acá, voy a colocar control shift T y se abre toda la ventana. Y le vamos a colocar aquí ejemplo 1. Tendremos capacidad portante. De suelos. Listo. Y si fijan, me marca con color rojo. Que lo que pasa es que en esta versión 7 ya reconoce el tema de la ortografía. Yo marco el textito, me marca todo el cuadro, voy a formato de texto y está activada la verificación de ortografía. No es que me he equivocado al escribir, es que automáticamente está en inglés. Lo desplegamos, cambiamos a español y ya estaría, ¿no? Infelizmente esta versión de MatCat, infelizmente, al ir escribiendo, un poco se desconfigura y vuelve al inglés otra vez. Entonces es un tema que hay que hacerlo al último. Yo voy a desactivar este comando y el último voy a hacer la corrección automática. Lo voy a centrar, o cambiar de texto, como yo quiera, está con Tajoma por defecto, puedo colocar cualquier texto que yo quiera. Por ejemplo, yo voy a colocar un Arial, me parece interesante. Arial. Ahí. Y tal vez como es un texto que tiene que resaltar, le ponemos una negrilla o cambiar el tamaño. ¿Qué les parece que le coloque un fondo negro y un texto blanco? Solamente por resaltar el ejercicio. ¿Qué les parece? Si tú lo quieres cambiar, como tú desees, tal como tú lo hagas, va a salir la impresión de este texto. Es como en el Word nomás, muy parecido. ¿Sí? Muy bien, ya he colocado el encabezado. Voy a colocar aquí, digamos, los parámetros para hacer el ejercicio. Voy a colocar primeramente un textito. Voy a colocar control T, que es en chiquitito. Voy a colocar 1.0, o uno nomás, 1.datos. Ahí está, datos. En esta ventana, y lo que voy a hacer es marcar, colocar con una negrilla, y tendría en la carpeta de datos. Y como texto, ahora quiero colocar como fórmula las variables que yo voy a ir manejando. Por ejemplo, me interesaría control T, voy a colocar el ángulo de fricción interna. Entonces, ángulo de fricción interna del suelo. Lo dejo como texto. Cliqueo afuera y ya no reconoce el texto. Si escribo automáticamente me va a marcar como una variable. Entonces el ángulo de fricción interna es phi, ¿verdad? Entonces voy a entrar a matemática, voy a ir a símbolos. Aquí tengo símbolos, en este caso letras griegas, de mayúscula y minúscula. Entonces, phi podemos marcar, por ejemplo, como este símbolo que está acá. Ahí tenemos phi. Y ya está la variable. Y para asignarle un valor numérico, en este programa se le marca con 2 puntos. Si le pongo igual, me sale un error. Me dice una variable que no está definida. El igual es para darme un resultado de una operación numérica. Entonces lo que tengo que hacer es, en este caso, poner 2 puntos y asignarle un valor. Por ejemplo, el ángulo que les parece un ángulo de 30 grados. Los 30 grados, para que me reconozca, yo ahorita salgo. Ahorita la variable pi está con un valor de 30 como una constante, no tiene unidades. Para que me reconozca, yo le puedo colocar la palabra dec y salirme hacia afuera, y me voy a dar cuenta que cuando el programa marca con un color azul el texto que he colocado al lado de la variable del valor numérico, ya es una variable que tiene un valor, en este caso, de ángulo. ¿Cómo sé que es el ángulo? Porque aquí unidades tenía, me decía, por ejemplo, que en lo que sería grados, en ángulos, el símbolo de la bolita hacia arriba también es grado, es sinónimo de esta. Dec es grado también, ambos son sinónimos. Tengo radianes, tengo otras unidades, entonces lo que he hecho ahorita está correcto. Degrees, 30 grados. Si yo, por ejemplo, quiero convertir este ángulo a radianes, ¿cómo tengo que hacer en este programa? Voy a marcar la misma variable, lo voy a convertir. ¿Cómo tendré que hacer eso? Otra vez tendré que ir a matemática y demás. Les voy a enseñar otra opción un poquito más rápida. En el término de palabras griegas, o letras griegas, simplemente, por ejemplo, phi, y podría colocar la letra F, y poner sin tocar ningún botón, solamente sin ningún cursor o marcar nada con el mouse, solo control G,
y se cambia a letra griega. Si quiero volver a F, control G y cambio. Eso vale para cada tipo de letra. Por ejemplo, si quiero tener el ángulo alfa, pongo A, control G y cambio. Así es. Si quiero beta, B, control G. Fíjense que es bastante práctico y ahorramos tiempo en ir al menú. Muy bien, entonces ya está dado el ángulo phi. Ahora lo que yo quiero es que el programa me convierte el ángulo en radianes. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Tendré que multiplicar por pi entre 180? No. El programa automáticamente tiene ya esa memoria para poder convertir unidades de cada unidad, en este caso de área, de carga, de longitud, etc. Solo le pongo igual y me sale el valor de 0.524 y ya me está reconociendo. Si yo le pongo acá en el texto como la palabra rad de radianes, sé que este ángulo, la conversión de 30 grados es 0.524 radianes. Por ejemplo, para que me entiendan, supongamos que quiero convertir una fuerza. Una fuerza P, quiero convertirla, define primeramente con una carga que les parece de 1000 newtons, como está acá. Quiero convertir a kilogramos, entonces pongo igual, con el Shift y el botón izquierdo marco la letra N, o si quieres con el cursor del mouse, y voy a poner la unidad que corresponde. Si quiero en kilogramo, en este programa kilogramo fuerza es KGF. Salgo afuera y ya me lo convierte automáticamente a las unidades. Si quiero en libras, bueno, colocamos, marcamos, le pongo libras, fuerza, me convierte. Ahora viene la pregunta, digamos que yo quiero tener o tomar en cuenta una fórmula, digamos que R es igual a 3 veces B menos 4, menos 5 tal vez, por la tangente. Si quiero ver el tema de trigonometría, es un poco especial. Puede que me equivoque al colocar la fórmula. Entonces, entro aquí a funciones, todas las funciones, y puedo buscar, por ejemplo, qué es tangente. Voy a escribir tangente, y aquí voy a buscar en trigonometría. Aquí está, en tangente es tan. A la doble clic y se habilita. Es la tangente del ángulo phi, ¿qué les parece? Pues yo me podría preguntar acá, en esta respuesta, ya, me ha salido un error aquí. ¿Qué ha pasado? En este programa, las fórmulas deben tener coherencia para que se opere. P está en unidad de fuerza, o sea, 3P está en unidad de fuerza, 5 tangente del ángulo está en unidad de grados. Perdón un segundito, chicos. Buenas tardes, estoy en una clase, por favor, si te voy a llamar después, o para las 6 me llamas mejor, Juan Carlitos, por favor, gracias. Muchas gracias. Perdón, chicos. Entonces, el programa no reconoce. Entonces, digamos que voy a dejar el valor de la izquierda. ¿Y qué pasa? Yo tengo la duda de que si la planilla ha calculado con grados o calculado con radianes. O sea, puede haber ese problema, ¿no? No importa, o sea, como yo quiera tener la respuesta, la planilla va a considerar el ángulo como es. Si yo quiero ponerlo esto en grados o en radianes, no hay ningún problema. Por ejemplo, si le pongo grados, me va a convertir a grados. Si quiero radianes, me convierte en radianes. O sea que aquí no hay problema de la conversión de unidades. Que me equivoqué, que en la calculadora o no. Porque en el Excel, por ejemplo, tú le colocas un valor numérico en una unidad y luego quieres hacer una fórmula. Y sobre todo cuando veamos fórmulas empíricas, por ejemplo, en el tema de hormigón, hay la duda de que por ahí la fórmula era para megapascales, no era para... Hay una serie de cosas que te pueden salir mal, ¿no? Hay que hacer una revisión completa. En el caso de este programa, no. Es todo ya, el programa sabe que 30 es una unidad de angular y para las fórmulas o puede entrar en radianes, puede entrar en grados, no hay ningún problema. Al final, tu respuesta tú lo puedes ir cambiando como tú quieres y lo opera muy bien. Eso es. Muy bien, entonces con esta pequeña introduccióncita, creo que ya vamos a ir avanzando. Esto lo borramos. Un siguiente parámetro importante para nuestra planilla, para aplicar esa fórmula de capacidad, es la cohesión. Entonces voy a colocar control de cohesión. Dos puntitos. La cohesión, en este caso le voy a llamar, como está en la fórmula de Vincenzen, C sub K. Si le pongo CK,
quedaría así, ¿no? Y no es tan bonito, debería ser tal como está en la planilla de sub K. ¿Cómo aquí el sub en este programa? Si busco aquí en el menú, me sale medio complicado. Entonces lo que tienes que hacer es colocar el botón control y botón menos, juntos, control menos, y ya se va a hacer un subíndice. Entonces sub K, dos puntitos y ya automáticamente la variable le conoce que ya va a ser asignado con un valor numérico, ya no se queda abajo. Entonces C sub K igual, por ejemplo, ¿qué les parece un valor numérico cualquiera? ¿Qué les parece? Ya, unos 2 kilonewton por metro cuadrado, les parece. 2 kilonewton por metro cuadrado. Si se fijan, aquí el símbolo de quebrado ya me lo trabaja como un valor ya correcto, no está inclinado como en el Excel, por ejemplo. Voy a colocar metro. Para darle el exponencial es como hacemos en el Office nomás. Voy a colocar Shift 6 en mi computador que está en inglés. Le pongo 2. Salgo y ya está. Claro que para saber cómo colocar, por ejemplo, kilonewton, tienes que saber que, porque si yo le coloco con mayúscula los dos, pues el programa no va a reconocer, ¿no? Fíjense, salgo y sale con este símbolo rojo. No reconoce. Solo va a reconocer si es que está con color azulito. Para saber cómo se escribe kilonewton, cómo se escribe kilolibra y demás, bueno, aquí practicando o viendo acá en matemática unidades, aquí está desplegado las unidades, cómo se deben escribir en este caso, los valores, ¿no? Entonces, es con la práctica y un poquito también con la ayuda del programa, o tal vez también con un tutorial para ir viendo. Muy bien, voy a volver a los kilonewton, minúscula, ahí tendríamos, y voy a entrar ahora, ¿qué les parece?, al peso específico del suelo. Entonces coloquemos peso, estoy olvidando, control T, peso específico del suelo. Listo, dos puntitos. Ya está. Entonces voy a colocar con la variable gamma, el peso específico, como dice que esto está en unidades del sistema internacional y el símbolo es griego, gamma pues, con G y control G, ya tengo gamma. En la fórmula de Brinch-Hansen está sub K, le ponemos gamma, control menos, sub K, dos puntitos, y le voy a dar un peso unitario sobre nuestro suelo. Digamos que hablemos de unos 16 kilonewton por metro cúbico. Ahí está. Luego podemos ir haciendo variaciones en función a un estudio del suelo, no hay ningún problema. Si se fijan, el texto se puede ir pegando un poquito. Para darle espacio le pongo aquí Enter y va bajando como yo quiera. Si voy colocando un backspace, va reduciendo. Tiene esa movilidad. Ahora si quiero mover el texto, puedo marcar este valor, la variable, puedo llevarla donde yo quiera. O marcar todos los textos, llevarlos de manera conjunta. O sea que no hay mucho problema de mover, ¿no? Aquí, por ejemplo, si quiero este gamma y llevarlo a unidades, por ejemplo, de toneladas por metro cúbico, ¿cómo haría? Tengo que poner G, control G. Otra manera para hacer más rápido es ir con el mouse, clic izquierdo, ahí está, tecla espacio, se marca. Sigo aplicando espacio, sigue marcando. Entonces yo solamente quiero un espacio. Clic. Control C. Y aquí voy a colocar control V. Le ponemos igual. Y quiero que me marque, por ejemplo, esto en toneladas por metro cúbico. Toneladas sobre metro cúbico. Ahí está. Es 1.6 toneladas por metro cúbico. Que es lo más racional para un tipo de suelo común, ¿no? Es un poquito bajo. ¿Qué pasaría si mi valor que yo tengo con igual, lo subo un poquito arriba? Fíjense, sale un error. O sea que la lógica de la planilla, del MapCat, es sí que siempre para tener un resultado con una variable, tiene que estar o abajo o a la derecha. Entonces, alineo, llevo a la derecha, ahí calcula. Llevo abajo, donde yo coloca, va a calcular. La lógica es abajo a la derecha. Lo dejo un poquito arriba, no calcula. Lo dejo a la izquierda alineado, no calcula. Siempre es a la derecha, siempre. Muy bien. Hablemos ahora, por ejemplo, de la cota de fundación. Entonces, control T, cota de fundación. Listo. La cota de fundación yo conozco con el término DF, pero en la fórmula que hemos colocado ayer, la de Brinch-Hansen, déjenme chequear. Hemos colocado, estamos para la cota de fundación, que están los parámetros multiplicadores, que vamos a ver atrás. Estamos, lo hemos colocado como D, ¿no? Estamos en la cota de fundación.
No, cota de fundación DF en los Ds, ¿no? Perdón, un segundito. Estaba por aquí. Ahí, lo he borrado, lamentablemente, ayer lo que escribimos, pero estaba en footage. Yo tengo aquí a mano una hojita, la voy a copiar. Está como D, entonces lo voy a dejar como D nomás, no hay ningún problema. Vamos a la planilla. Colocamos D nomás, no hay problema, cota de fundación. Colocamos D, 2 puntitos. Y manejaremos una cota estándar, ¿no? 1.5, mínimo es 1.5, ¿no? 1 metro es muy poquito. ¿Por qué colocaríamos menos de 1 metro? Nos estaríamos arriesgando a que el material se relleno. Usualmente hasta metro, 1 metro y medio, tenemos relleno. Entonces no vale la pena, colocaremos 2 metros. ¿Qué más? Colocar en este caso la carga. Voy a colocar la carga Q. Y la carga Q, por si acaso, es todo el peso. Déjenme abrir mi punterito. Q es todo el peso, chicos, como decíamos ayer. Si tenemos una zanja. Tenemos aquí nuestra cimentación. El valor de Q es todo el peso que se le coloca encima de nuestra cimentación. Toda la carga de nuestra cimentación. Eso es la carga del terreno. Mientras más profundo sea, seguramente es más, ¿no? También la carga puede ser una carga externa, por ejemplo, edificaciones que se construyen lateralmente y demás, que van a que hacer una carga sobre lo que sería la cimentación. Vamos a ver su efecto, si es favorable o desfavorable. En este caso, estas cargas Q de afuera no voy a tomar en cuenta, solo una carga del terreno. ¿Ya? Esta la voy a llamar Q del terreno, Q del suelo. Sí le voy a llamar, ¿ya? Entonces, voy a colocar acá Q del suelo. Irme acá, control menos, Q del suelo, 2 puntitos. Y en este caso, este Q del suelo, acá lo tengo que colocar, pues, debo colocar el texto. Pondremos control T, la carga del peso del suelo. Y le vamos a poner que es la cota de fundación de que hemos elegido multiplicado por el peso específico. Si no lo quiero teclear, puedo ir con el mouse, cliqueo acá, espacio, control C, tengo acá, control V y le ponemos igual, ¿no? Está en Pascal, eso no me da un buen valor que yo quiero manejar. En sistema internacional, le puedo poner, por ejemplo, Newton metro cuadrado, pero como es valor alto, tal vez kilonewton entre metro cuadrado. Ahí está, 32 kilómetros metro cuadrado, el peso de nuestro suelo. Esto lo voy a ocultar, ¿sí? Hasta ahí tenemos los datos. Importante, me faltaría en este caso las dimensiones de la cimentación de la zapata. Vamos a colocar acá, ¿qué les parece? El ancho, control T, el ancho de la zapata. Los puntitos. Pongámosle, por ejemplo, acá la letra B. Y digamos que le pongamos 2 metros, ¿qué les parece? Y el largo de la zapata, que voy a colocar en una fila para poder irlo modificando. El largo de la zapata. Vamos de acá, L. Les parece unos 3 metros. Ya está. 2 por 3. Listo. Ya tengo los datos más importantes en cuanto al cálculo del capacidad portante. Vamos a revisar la fórmula de Briggs-Hansen. Y aquí tenemos la cohesión, tenemos en este caso la carga, tenemos el ancho de la cimentación, el gamma de la cimentación. Nos quedaría por calcular ahora los factores modificadores, los Ns, NC, NQ y N gamma. Y luego los factores modificadores de profundidad, que es este de gamma, DQ y DC, y los parámetros, en este caso de forma SC, SQ y S gamma. Hemos dicho, si bien la fórmula completa les está acá, usualmente el factor de inclinación y el factor de calor no es significativo. O sea, vamos a considerar que es una cimentación común de un edificio en un lugar plano. No estamos en un cerro, ni estamos con cargas inclinadas. Y los términos de I y de T se van a volver igual a 1. ¿Sí? Con la premisa, iremos a calcular, por ejemplo, los valores de N. Entonces, vámonos a nuestra planilla. Voy a colocar acá
otro título, como para mantener un poquito el orden y el valor de digamos, de la jerarquía. Voy a copiar, pero como está acá, un copy, voy a venir por acá y voy a colocar dos, por ejemplo, los coeficientes de capacidad de carga. Listo. Entonces, las fórmulas de la capacidad de carga estaban atrás en el detalle para suelo granular y para suelos cohesivos. Podemos tomar en cuenta, ¿qué les parece en este ejemplo? Un suelo granular, ¿qué les parece? Para hacer el primer análisis. Entonces, voy a tomar en cuenta suelos granulares. Listo. Y en el tema de la cohesión, colocaremos 0. Y vámonos aquí a calcular los coeficientes. Tenemos primeramente el valor de NQ. Por si acaso, para colocar fotitos, se puede. Voy acá, digo, esta es una fotito, hago clic derecho, pongo copiar, voy a MathCAD, puedo colocar control B. Lamentablemente un poco la escala nos afecta, y si quiero yo redimensionar, solo es de un lado, no puedo ir por la esquina, solo es de un lado, puedo decrecer y decrecer. Si lo hago así como está ahorita, fíjense, va a haber un problema. Mira, a veces de golpe se reduce chiquitito, entonces, y se pierde la imagen, ¿no? Entonces, lo control Z, y voy a volver a hacerlo mucho más calmado. Otra mejor manera tal vez es agarrar y aquí desplegar este botoncito. Aquí tengo solo una hoja y tengo aquí ambas hojas, ¿no? Bueno, en este botón es muy bueno desplegarlo para reducir. Lo acomodamos y ahí está. Entonces, una imagen, por ejemplo, de un texto, de un PDF, me va a servir para guiarme al hacer mi fórmula, ¿no? Ahí está. Y lo puedo mover donde yo quiera, lo puedo achicar, lo puedo agrandar, pero no lo puedo recortar, por lo menos. Eso no, le falta todavía a este programita tener esa opción para con las imágenes, ¿no? Muy bien, voy a comenzar con el factor modificador de NQ, el factor modificador de carga. Entonces voy a colocar N, control menos Q, dos puntos, pongámosle la fórmula que está en la imagen, justamente. Entonces le ponemos la división, 1 más seno del ángulo. Fíjense que seno es sin, como está acá, porque es un recorte de lo que hice marcar en otra planilla, pero puedo irme a trigonometría, otra vez, a funciones, perdón. Todas las funciones y le pongo acá seno, nada más. Mira, trigonometría, y aquí tengo cómo se escribe seno en este programa, que es sin. Doble clic y se abre, despliega. El ángulo phi con phi, F control G. En la parte superior puedo marcar esto, espacio, 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 no, solamente arriba, espacio, espacio, control C, voy aquí abajo, control B, y en vez de ponerle menos, le ponemos en más en vez de menos. Listo, ya tengo la primera parte, esta fórmula. Voy a volver a moverla acá. ¿Qué faltaría? Lo de la derecha, que sería multiplicar por exponencial. Para colocar ahora exponente, es Shift 6 en mi computadora, sube. Voy a colocar el valor de pi. El valor de pi, por ejemplo, y e, también tenemos aquí en matemática, y podría agarrar aquí en matemática, constantes. Aquí tengo las constantes más conocidas, tenemos epsilon, tenemos el logaritmo base e, tengo pi y otros valores. Entonces, si coloco, por ejemplo, pi, fíjense, notar que me marca con un colorcito medio verde. Marco también el valor de la base logarítmica. Salvo, fíjense, marca un color verdecito. Entonces, el color verdecito diferencia lo que es una constante con un valor de una variable. Ahorita la planilla, como se ve acá, está con color negro, no me está reconociendo esta constante. Vamos a ir bien, ¿ya? ¿Cuál es la exponencial? Como pi también, aparte de ser una constante, es un término griego, voy a colocar p, control G, y está el valor de pi ahí. Y voy a multiplicar, como dice la imagen, por la tangente de phi. A ver, voy a copiar sin irme a la trigonometría para poner tan, así me sale, ¿ya? Tangente, abro paréntesis, F, control G, ahí está. Salgo, y ya lo conocí. Fíjense cómo ha convertido, cuando es un tangente, un seno, un coseno, el texto no es inclinado, es un texto vertical, y ya el tanto E como pi es conocido con color verdecito, o sea que ya lo tiene para el calcular, y está bien. Esto lo voy a borrar, no hay problema. Para saber que está bien, voy a poner acá igual, que me calcula la fórmula, y tengo un valor numérico. Si me doy cuenta,
el ángulo, o sea, ángulo con ángulo se van a eliminar. Aquí tengo un exponencial con un ángulo. Al fin y al cabo, este valor de n simplemente es un valor, como está ahí, dado numérico, que lo voy a dejar así, lo voy a mantener tal como está. Voy a irme ahora a lo que sería el parámetro nc. nc, entonces, los puntitos, abro paréntesis, y colocamos nq, como está en la imagen, en esta imagen por si acaso, menos 1. Le pongo, fíjense, está bajito, si le pongo el menos, salta ya, reconoce que ya es un símbolo, porque aquí abajo puedo seguir escribiendo, ¿no? Lo que yo quiera. Si coloco menos, ya reconoce. Menos 1. Para salir a la derecha, como voy con el cursor, a la derecha, ahí, y multiplicamos por la cotangente, dice, ¿no? Cotangente, cot está ahí en la imagen, tenemos que reconocer del ángulo fijo. Ahí está. Está reconocido. Voy a poner igual, y tenemos también el cálculo. Por último, el valor de n gamma, el coeficiente de capacidad, en este caso de específico, control menos, g, control g, está, dos puntitos, sería 1.5 por paréntesis, n sub q menos 1, todo por la tangente del ángulo fijo. Ahí está. Igual. O correcto. Si no me calcula y me salen un símbolo rojito, es que algo me he equivocado o no está definido antes como una variable. Algo así. Por ejemplo, si no definía el ángulo fijo, lo borraba. Fíjate aquí abajo, me sale como un error, no calcula. Como es un programa parecido al Word, esto le pongo yo control Z. Debería volver al estado donde estaba. Aquí también tenemos hacia atrás y hacia adelante. Solamente que maneja Word, Excel es muy, muy similar, ¿no? Ahí está. Listo. A veces también en las planillas como estas, es bueno remarcar parámetros que podemos modificarlos. O sea, una persona que no maneja, digamos, tiempo el tema geotécnico, puede pensar y decir, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo me doy cuenta qué cosas hace la planilla automática o qué cosas yo tengo que meter? Entonces, tal vez es buena manera ir agarrando, por ejemplo, estos valores numéricos que pueden cambiar luego de un ensayo. Te vas a formato matemático y puedes cambiar tanto los fondos, tanto los colores del texto como tú quieras, para que te des cuenta si es un dato o es un cálculo, ¿no? Control Z, Control Z. Lo voy a dejar así. Y como me doy cuenta, no me hago problema. Lo que sí que me parece importante en este diseño es, este análisis es la base y la longitud. Entonces, para la base sí voy a cambiar, le poner un fondito muy especial. Ahí está, también para la longitud. Sé que son parámetros que yo voy modificando y ajustando para tener, en este caso, una capacidad adecuada. Ya está. Ya tengo los tres n. Esto, si quiero marcar así, le pongo delete del y se elimina. Y como lo digo, lo puedo alinear como yo quiera para tener menos espacio ocioso, ¿no? Mi hoja. Aquí un poquito se me sale, fíjense, si le pongo solo una hoja, me sale hacia afuera. ¿Qué puedo hacer? Puedo marcar todito, recorrer, y si tal vez no me entra, podría tener la opción de marcar todo, irme a matemático y bajarle el tamaño de letra, que sea más pequeñito. O cambiar de texto, quiero agregar otro tipo de letra, como tú quieras. ¿Sí? Creo que es también con 9, con 10 tal vez, y así lo puedo dejar. Muy bien. Ahora, ya tengo de la fórmula de Brinch-Hansen, como les decía, valores n calculados. Ya tengo los valores de la cohesión, del peso del suelo y tengo el valor de la base. Y gamma, ¿qué me quedaría? Los multiplicadores de. Son los coeficientes correctores. Entonces voy a entrar a la planilla. Y coloquemos acá. Tenemos esto, control C, control D. Ponemos tres coeficientes de corrección. Listo. Entonces aquí los valores de estos coeficientes, yo tengo un papelito, no sé que no hay mucho problema, yo lo voy a ir colocando. Y lo hicimos a mano, ¿se acuerdan? Pero lo hice con el punterito, así que se borró. Entonces, coeficiente de modificación por profundidad. Aquí voy a colocar primeramente un guioncito. Si coloco con este menos, y no es un texto, no coloca espacio. Tengo que comenzar con un control T, guioncito, ahora sí, le puedo decir de profundidad.
podemos elegir ahora los parámetros que y tengo las fórmulas que les voy a directamente presentar. Puedo decir, por ejemplo, el valor de D sub C bueno, decíamos del parámetro D, primeramente D sub C, ¿no? Entonces voy a colocar control menos, D sub C, dos puntitos, y fíjense, cuando se ha desconectado la computadora, por defecto mi computadora, como está en teclado en español, y es inglés el teclado, pero está con español, cambie, y me aparece la ñ, entonces tengo que volver a ir a la parte inferior derecha y ponerle idioma inglés, ¿no? Ahora sí, dos puntitos, y es en este caso 1 más 0.34 por el acotangente de la cota de fundación entre la base de la cimentación, ancho de la cimentación. Igual, ahí está. TDC. Vámonos ahora a calcular DQ, y la derecha. D control menos DQ, dos puntitos, 1 más 2 por guión NQ entre N sub C. Todo multiplicado, un poquito largo este coeficiente, todo multiplicado por 1 menos seno del ángulo, sección interna, esto al cuadrado, por el arco tangente, otra vez de la relación de entre B, y esto para no volver a copiar, voy aquí, espacio, espacio, control C, y aquí multiplico control B, y tendría todo listo. Igual, sería. Vámonos ahora a el parámetro de gamma, que decía ayer, este modificador de corrección del P específico. La altura no lo va a modificar. Control menos G, control G, le ponemos igual a 1. Faltaba la C que me he comido. Listo. Estamos, vamos a grabar. Entonces, escritorio, y pongámosle capacidad, por tanto me copiaré la carpetita día 3. Día 3. Vamos acá. Ya. Ahora vámonos a calcular los coeficientes de forma. Entonces voy a quedar aquí, voy a marcar control C, pondremos acá factor de forma. Listo. Y acá vamos a marcar, por ejemplo, S sub C, aunque sea es minúscula sub C. La fórmula de este coeficiente de forma es 1 más 0.2, que vincula la relación que hay entre la base o antes de la cimentación entre su longitud. Ahí está, ponemos igual. Estas son ya fórmulas definidas, chicos, y a la explicación, su deducción, mucho que ya no cae con nuestra materia, que ya aplicar y ya analizar qué es lo que nos sale. Aquí para hacer el valor de S sub Q me copió la anterior fórmula, solo voy editando. A veces es bueno también hacer esto para hacerlo más rápido, a veces no. Todo depende si la fórmula se parece o no se parece. Ahí está. Aquí faltaba la relación de entre la base entre la longitud. Por último, el valor de S gamma es parecido al que está aquí arribita. Se me va a copiar acá. S gamma va a ser 1 menos 0.30 por D entre L. Aquí tenemos los factores que me interesaban, los más importantes, considerando que aquí pongamos un textito que se considera que los demás factores de corrección no influyen
cimentación. Aquí podemos colocar, si quieres, entre paréntesis, seno plano y no carga inclinada. Listo. Se dan cuenta, el control T me da un textito de un tamaño, ¿no? Yo tengo que ir ajustándolo como yo quiera y tengo que ir moviendo. Ahí está. También podría yo en foto de texto darle como está ahorita orientado a la izquierda, puedo dar centreado, puedo dar a la derecha, como también que es justificado, que es el mejorcito. Ya está. Ya tengo los coeficientes de corrección. Directamente ahora voy a ir con el punto 4, que es la versión última. Voy a colocar entonces 4. Control V. Versión última. Carga última, no hay ningún problema. Esta versión de Brain Chance me la voy a traer para poder copiar ya, porque se me hace muy largo después. Entonces aquí es la ecuación de Bridge Hansen, que está aquí, me hago un copy. Me voy al marcar, pegamos, utilizar configurado. Quiero ir ajustándolo, fíjense cómo está aquí, salta y se abre esta pestaña de hojas. Pero yo lo puedo ir editando aquí como yo quiera. Tal vez en esta imagen grande lo podemos trabajar mejor. Y solamente para que me dé cuenta, ¿no? Yo quiero colocarlo ahí, digamos, como plantilla, para que yo me copie la fórmula en marcar, ¿no? Simplemente eso. Listo, ahí. Entonces, cierro esto y decimos ya, el valor de QH, que debe ser Q último, pero bueno, está con QH en la nomenclatura de Brain Hansen. Los puntitos de C sub K por el factor N sub C por el corrector de profundidad, por el corrector de forma, la carga Q, con tal cual la forma la voy a copiar ya, pues sub 0K, como dice ahí, por N Q, por DQ, por S sub Q, por el valor de la carga inclinada, por el valor más U medio, por B, por gamma, G control G gamma sub K, por el valor del factor N gamma, por D gamma, por S gamma, por el factor de inclinación, por el de talud. Ya está. Ya tengo la fórmula completa. Si le pongo igual, ¿qué va a salir? Un error. Me indica primeramente que el valor de I no hemos definido. Claro, si ven aquí creo que en texto debo definir para que la fórmula se dé cuenta. Otra opción sería que yo elimine manualmente y lo quite. Y otra opción es que yo lo ponga de manera manual. Entonces yo lo que puedo hacer acá con este textito, porque le pongo un espacio, no hay problema. Puedo decir, por ejemplo, que I sub C vale 1. Voy a copiarme para los demás casos, ¿sí? Control C, control D, control V, tenemos IC, tenemos IQ. Tenemos I gamma. Ya está. Ahora, y aparte de los valores de I, voy a los valores del talud. Ponemos espacio, control C, ponemos igual a 1. Ponemos P sub U igual a 1. Y ponemos P sub gamma también igual a 1. Ya está. Aquí nos debería salir el valor. Ahora, ¿qué está marcando? Ya no me marca los valores de I ni de T. Marca el valor de Q. ¿Qué pasa con Q? Voy a picar arriba. Ah, fíjense. La carga le he puesto Q suelo. Claro, en realidad lo que les mostraba en la figura que, bueno, le he borrado, es que Q no solamente es del suelo, también es la carga que puede haber externa alrededor de la fundación, por encima de la fundación. Entonces, en este ejemplo, para no complicarnos mucho, solamente veamos el Q del suelo, ¿qué les parece?
Entonces, claro, debo emparejar la nomenclatura. Si quieres llamar Q suelo, aquí también tiene que ser Q suelo. Pero como la forma de preference Hansen es genérica, ¿qué les parece mejor esto? Hago clic, espacio, control C y copio nomás pues aquí y le cambio esta variable. Espacio, control V, y ya está. Y ahora sí calcula, ¿no? Fíjense, ya he calculado que voy a colocar esto que me dé en kilonewton, por ejemplo, megapascal. Megapascal. Listo. Ahí está. 1.34 megapascales. Esa es una manera de hacer. Esta imagen que ya no me sirve de la ayuda, la puedo ir borrar nomás. Marcamos y eliminamos. Y ya está. También es de buena manera o buena forma para entender cómo se comporta la ecuación, porque de todo de golpe sí está bien, diremos, pero yo no sé qué factor de los tres, o sea, qué parámetro de los tres vale decir si es el tema de la cohesión, si es el tema de la carga o el tema del peso específico. Yo no sé cuál es el factor que más influye. Entonces, una buena práctica es ir haciendo cálculos parciales y luego sumar. ¿Qué les parece? Entonces, yo voy a hacer eso para que quede, digamos, como de manera parcial esto realizado. ¿Qué les parece? Y voy a colocar, por ejemplo, esta fórmula. Tal vez sea mejor que esto lo bajemos para que nos quede mejor en una enterita, ¿no? Ahí está. Y voy a colocar, por ejemplo, ¿qué les parece? Este valor de Q puede decir lo siguiente. Voy a decir que Q sub H es igual a un Q de la cohesión, que luego puedo decir colocar sin palabras, más un Q debido a la carga, a la sobrecarga. Uy, puse el subíndice. Y un Q debido al peso del suelo. A la densidad o peso específico, ¿no? Peso específico. O gamma. ¿Qué pasa acá? No he puesto control menos. Allá. Si le pongo peso, fíjense, peso específico, le pongo el espaciador para que me dé, fíjense, y se marca, no me reconoce. Entonces, cuando tú quieres colocar una palabra, digamos, o dos palabras como un subíndice o para una variable, como no hay el espacio, te aconsejo que coloques este símbolo de guión bajo. Entonces, yo voy a hacer en mi computadora shift guión bajo, ¿está, no? Ahí está. Ahí está. Listo. Fíjense que esto me sale error. ¿Qué ha pasado? Es que yo quisiese que eso sea literal y luego hacer el cálculo. Entonces, aquí el MATLAB, si le pongo dos puntitos, ya evalúa. Una manera de cambiar y que no evalúe y que solo sea como literal, si quieres, es marcar ese símbolo. Ahí está. Está acá con azulito. Ir a matemática, ir a operadores. Y aquí, fíjense, aquí tenemos en comparación, tenemos un igual con negrillas. Hago clic ahí y esta no me da errores, como que la fórmula es analítica. Aquí también puedo hacer lo mismo. Hago clic, voy aquí a operadores, elijo este símbolo de igual, de comparación, y no me deja cambiar, les cuento, porque tiene una evaluación de la fórmula. La fórmula está evaluando. Yo podría quitar esta evaluación de la fórmula. Esto de acá. Ahí recién me va a permitir venir aquí. Otra manera de hacerlo directo sin ir hasta matemática y demás es control igual. Control igual y esta se cambia. Fíjense, ya era. Si quiero yo evaluar esto, le pongo igual. Fíjense que me sale error. Es que no reconoce que este símbolo de dos rayas gruesas es como una ecuación. No reconoce, solo es una comparación. Entonces, control Z. Me queda así, pues, ¿no? Queda así. Listo, ahora por parte lo voy a hacer. Entonces, tenemos para el Q de la cohesión, sería dos puntitos y todo este coeficiente que está aquí. Lo voy a copiar. Control C, Control V. Ahí está. Voy a irme al Q de la sobrecarga. Los puntitos. Marcamos este segundo término de la fórmula. Vamos al tercer término. Y al Q de específico.
dos puntitos, igualmente copiamos esto. ¿Qué yo puedo hacer? Que no quiero pascales, es un valor muy grande. Poco, mira, kilogramos por centímetro cuadrado, o si quieres en megapascal. Usualmente en capacidad portante se maneja más, es más coloquial y más manejable en kilogramos por centímetro cuadrado, pero ¿qué les parece si manejamos más de megapascal? Megapascal. Megapascal. Megapascal, y para que me dé la idea, porque digo de megapascal a kilogramos por solamente es un valor, tengo que multiplicar por 10, ¿no? O dividir entre 10. Creo que podría ser lo siguiente, puedo agarrar, por ejemplo, cohesión, control, aquí pongo a la derecha, le pongo igual, y elijo que sea kilogramo fuerza en 3 centímetros cuadrados. Agarro punto recarga, lo propio, esto en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Por último, el tipo específico, aquí lo cogemos y lo convertimos igual. Para no copiar otra vez, aquí voy a marcar espacio, 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 control C, espacio, control, listo. Muéstrame a la derecha que el espacio esto lo vamos a recorrer un poquito. Y de por acá, y alineamos a la derecha. Ahí. Ahí, y realmente faltaría este. Ahí, listo. Ya tengo en kilogramos y quiero marcar un fondito que me puede servir. Les parece un fondito así como este color de medio lila. Aquí tengo en color, les parece celeste. Ya está. Listo. Otra vez para hacer una buena comparación celeste con celeste que sea, ¿no? Este con celeste, este que sea ya este color medio guindo, medio lila. Y por último estos dos que sea pues un naranja. Esta, para que me dé cuenta, ¿no? Aquí un poco está superpuesto por el tema del espacio. Enter, enter, ya está. Entonces, ¿por qué he separado la fórmula? No la quería evaluar de manera conjunta, tal vez esto para que sea un poco más legible. Matemático, le puedo colocar un poquito más grande, ahí está. Lo he hecho porque me interesa conocer cuál es la incidencia de cada parámetro. Si bien yo sé que al hacer una copia de esta fórmula, la que está acá, control C, poner aquí abajo y evaluar la fórmula, igual, pero antes cambiar esto con control igual, para que se cambie, o con, perdón, shift, dos puntitos, entonces se cambia, ponemos igual, ya tengo en megapascal el total pues de la capacidad que también la puedo copiar, ¿no? Como decía, espacio, tanto en kilos como también en megapascales. Entonces, ¿cuál es el interés de separar? Es tener una mejor comprensión de qué parámetros son más incidentes que otros. Ahí está, tal vez esto sí, un poquito más grande, sí, con color es más contundente, de esta manera se puede ver, ¿no? Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, de los 13.7 kilogramos centímetro cuadrado, ¿qué es lo más pesado en esta fórmula para esta estación granular? Como no hay cohesión, es cero. Como en este caso la sobrecarga solo es del terreno por la cota de fundación, fíjense, es casi más del 80-90% del aporte del peso del terreno, pero de la sobrecarga, del peso del terreno. Y apenas el 1.96 kilos por centímetro cuadrado es el aporte que hay del peso específico y de las dimensiones de la cimentación. Apenas eso. Yo con esto entonces yo sé que el mayor aporte de mi capacidad me la da pues el peso del terreno. Podemos ir haciendo variaciones. Por ejemplo, puedo coger y puedo decir, a ver, todo esto que he anotado podría estar calculado. Puedo decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si varío el ángulo del terreno? Digamos que bajámoslo esto a 23 grados, a 20 grados. ¿En qué influye esto? Bueno, influye en todas las fórmulas, pero influye en definitiva en reducir la capacidad del terreno. Antes esto era 13, ahora es 4. Vámonos ahora, ¿qué les parece? A unos 32 grados. Revisamos y me sube a 17 kilos por centímetro cuadrado, es un valor bastante alto. Entonces es muy incidente el ángulo de dirección interna. Por tal motivo, hacer un ensayo específico para calcularlo y no hacer una correlación incide pues en el resultado, ¿no?
O sea, a mí me interesa hacer un buen diseño de una cimentación y por ahí es un edificio muy grande y con varios apoyos. Tal vez hacer una correlación no sea tan bueno porque tal vez yo al tener un valor más adecuado puedo estar más cerca de la capacidad real y tal vez pueda yo optimizar mi fundación. ¿Qué les parece si yo, por ejemplo, no sé, pues he asumido para un suelo con una correlación unos 26 grados, ya, y quizás su capacidad de 8, pero realmente con el ensayo correcto, preciso para ese suelo, me salía 29 grados y ahí ha cambiado drásticamente ahora a 12. Es un cambio importante. Ese parámetro va a incidir en el diseño de mis fundaciones, ¿verdad? Por si acaso, este valor de Q es Q último. Es último, como aquí dice el título de nuestra planilla. Es importante. Aquí puedo colocar qué les parece este título, así para que nos demos cuenta. Como 5, cito. Voy a colocar importante última. Un poco lo recorremos y pongamos ahora un número 6. Capacidad admisible ponemos ahora. Capacidad admisible. Ahora sí. Para capacidad admisible yo sé que capacidad Q le voy a llamar ADM, admisible. En inglés le ponen Q, ALL de algo. En este caso es el QH calculado entre un factor de seguridad. FS. Listo. Yo voy a definir el factor de seguridad. Entonces voy a decir el factor de seguridad para este tipo de suelos entre 3 y 4. Bueno, según lo que me aconseja el estudio técnico, tal vez puedo asumir 4. Ya está. Y ya tengo una capacidad potente megapascal. También lo vamos a agrandar porque amerita agrandar esto y tal vez también otro fondito. Y a un café le pondremos con texto blanco, me parece muy bueno, de 0.296 megapascales. Y si yo quiero convertir esto en unidades del sistema, bueno, para que no me varíe el texto que he elegido, vamos a hacer un copy, tal cual guardamos todo este cálculo y podemos ir solamente igual y pondremos esto en kilogramos por cham sobre centímetro cuadrado. Listo. Pues tengo 3 kilos por centímetro cuadrado. 3 kilos por centímetro cuadrado, chicos, es, como decíamos, un terreno bastante bueno. Muy, muy bueno, ¿no? Para nuestra ciudad. Es un buen suelo. Dice que es el factor de seguridad de 4. Ahí está. Entonces, al ir modificando parámetros me voy a dar cuenta. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense, al subir y bajar, pues ya me está influyendo mucho, ¿no? Me está perjudicando un poco. Una manera de evitarse este problema es el siguiente. ¿Qué les parece si dejo solamente el tema de los datos? O lo comprimo. Yo podría agarrar y aquí, antes de los cálculos dados, puedo colocar un espacio de enter. Aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a venir por aquí y voy a colocar en documento un área. Un área en el MATCAD, voy a hacer clic, se abre este espacio. Puedo aquí poner fórmulas, poner texto, y tiene una ventaja que yo puedo ir achicando y agrandando. ¿Qué les parece que acá no se me quiera, nomás voy a colocar un texto, digamos, una C, no importa. Y todo este cálculo que he hecho, voy a ir marcándolo hasta el final. Ahí está, está marcado. Voy a colocar control X para cortar. Borramos esto y colocamos control B. Ahí está. Ahorita se puede mover a la derecha, ¿no? Como está ahora, pero como ya con el cursor puedo ir corriendo, no hay mucho problema. Ahí está. Listo, soltamos. Y esto mismo, ¿no? No varía nada. Lo que sí me da ventajas que yo puedo ocultar. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es sacar solamente las respuestas. Sacar esto. Esto que sea el cálculo final. Esto. Control X. Control B. Listo. Este espacio que lo voy a un poco achicar de esta área. Y lo voy a ocultar, pues. Ya está. Entonces, me queda mucho más fácil porque aquí puedo hacer variaciones. Un poco el zoom lo voy a bajar.
También lo puedo ocultar con doble clic. Y ahora sí voy a ir modificando. ¿Qué les parece? Ya habíamos hablado del ángulo, ¿no? Ya tengamos más unos, digamos, 25 grados. Hablemos ahora de lo que sería el peso del suelo. Veamos su influencia. ¿Qué les parece si agarramos un terreno de 18 kilómetros metro cúbico, que es algo racional? Fíjense cómo sube. El incremento no es tan significativo como el cambio del grado del ángulo de presión interna. Si cambiarle o bajarle un kilómetro metro cúbico influye en la reducción de casi 0,1 kilos por centímetro cuadrado, 0,1-0,2 kilos por centímetro cuadrado. Es mucha la incidencia. Entonces también es valor que sí va a incidir, pero lo voy a dejar ahí. ¿Qué les parece ahora la cota de fundación? En cuanto a la cota de fundación, voy a ir modificando. ¿Qué les parece si en vez de colocar, bueno, algo más económico, si se quiere más clásico, 1,50? En este como varía, me ha bajado casi 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Le pongo 2,50. Fíjense cómo sube a 2,50 kilos por centímetro cuadrado. O sea que el valor de la cota de fundación es más incidente que el P específico, pero menos incidente que el ángulo de fricción interno. Pero hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, como diseñador, digamos el criterio en suelos granulares, mientras yo vaya incrementando, por ejemplo, la cota de desplante, tengo una mayor capacidad. ¿Por qué? Porque incrementa el peso del suelo. Este Q se incrementa, claro. Como es D por gamma del terreno, mientras más profundo sea, obviamente va a incrementar este peso y por tanto el peso que tiene que levantar la falla para que exista una falla general en el terreno, ¿no? O sea que es de lógica, está correcto, ¿no? Algo racional, 2 metros 50. Vayamos ahora al término de las dimensiones de la zapata. Entonces, una manera, por ejemplo, de hacer un análisis es el siguiente. Yo puedo subir la base o el largo. Por ejemplo, una zapata cuadrada. Entonces, 2 por 2. Veamos cuánto influye. Fíjense, ha subido el coadmisible a 2,20. Pongo zapata que sea rectangular. Ahí 2 por 4, por ejemplo. Fíjense, baja un poquito a 1,83. Ese es el comportamiento. A ver, en vez de bajarle, bueno, la base siempre es menor que la longitud para mi análisis, ¿no? No podría ponerle más a la base que la longitud, pero por lo que puede subir, ¿no? Digamos un 3 por 3, ¿qué les parece? O 3 por 4. Entonces, si la incidencia ya es, digamos, en un rango de cada metro que se sube un 0,2 o 0,25 kilos por centímetro cuadrado, también es incidente. Pero menos incidente, repito, que la cota de fundación y el P específico, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es el juego que podemos ir haciendo para diferentes tipos de datos y terrenos. La pregunta es, cojamos el estudio de suelos de ayer. Ahí está. Aquí no dice nada de la base de la fundación, ni mucho menos. Lo que dice, por ejemplo, aquí tienes una cota de fundación de 3,50 y tienes, por ejemplo, para un suelo de 2,6. Entonces, voy a coger 3,50. 3,50. Perdón. Este puente. Y requiero para mis datos el peso del suelo y requiero el coeficiente del ángulo de visión interna y la cohesión. Vamos a revisar. Entonces aquí en los anexos teníamos, voy a revisar parámetros. ¿Qué punto era este? Quiero ver el punto D. Punto D, vamos a revisar. No puede. Por favor. Ahí está. Punto D. Entonces vámonos a los parámetros, ¿no? ¿Qué les parece el ángulo de fricción interna? Aquí tenemos para dos niveles, pero es prácticamente lo mismo. 20 y 0,21. Voy a copiar. Este en kilogramos centímetros cuadrados y este en grados. Ángulo de 20. Para un nivel 20. Es un suelo no tan cohesivo, es un suelo mezclado, ¿no? Que tiene algo de cohesión. Voy a colocar nomás 0,21.
y solamente mando acá kilogramo fuerza centímetro cuadrado. Ahí está. Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Listo. Más dato al P específico del suelo. Vamos a ver el P específico del suelo, si no está en esta hojita. Veamos. No sé, pues está creo el P específico del suelo. No está. El gama del terreno no está por aquí, chicos. Yo voy con la mano con parámetro, el módulo de elasticidad, los límites, consistencias. No tenemos, ¿no? Tenemos. No está. Bueno, voy a tener que asumir este dato, porque imagina que no está tampoco aquí en la memoria de cálculo. Vamos a revisar. Específico del terreno. No lo he colocado. Y módulo de fricción, módulo. No dice. Ya, para este tipo de suelo yo voy a asumir, voy a granular un valor de 18 kilómetros por metro cúbico es racional, chicos. 18, 18.50, está muy bien. El terreno era con bolones, está correcto. Entonces ya con los parámetros, digamos, más correctos y cercanos de gama, tenemos 3.23 kilos por centímetro cuadrado, pero para un terreno o una zapata de 3x4, supongamos que sea 3x3, solamente los laboratoristas no te preguntan, ¿no? Algunos sí son responsables, te preguntan, ¿no? Pero tú le dices, yo para diseñar mi fundación necesito tu dato de tu capacidad portante. Pero él te pregunta cuál es la base de tu fundación o largo. Entonces hay una pequeña digamos, de ida y venida, pero uno puede estimar, ¿no? Con la experiencia ya por los cálculos hechos que para un edificio, para una cimentación de puente, más o menos un rango establecido. Entonces ahí tengo acá del estudio, volver a rotar, y tenemos en el cuadro final 2.6, aquí está, 2.6 kilos por centímetro cuadrado. Si comparo con el 3.45 es mucho menos, ¿no? Ahora, aquí en ninguna parte indica, y en la mayor parte de los estudios, chicos, dice que, cuánto es el valor de la base de la fundación que asumen para el estudio. En este puente, como es grande, yo que me acuerde, es 6 por 9. Entonces, es de 6 metros por 9 metros el largo. Entonces, hablamos de una capacidad de 3.04. Si comparo 3.04 contra el valor de 2.60, sí estoy en un rango aceptable. Pero no siempre es así. A veces, al hacer la modificación, sale un valor menor y a veces bastante distinto al que tengo aquí, que me da el laboratorista. ¿Cuál está mejor, este o está mejor este? El que estamos calculando, porque el laboratorista no tiene datos certeros de la carga, por ejemplo, de la estructura, ¿no? O la cota de fundación que tú la puedes ir modificando. Eso es. Entonces, hasta aquí, preguntarles si han podido hacer esta planillita junto conmigo, o se han trancado, primeramente, si entienden esta metodología, si ven lo importante que es hacer pruebas y ajustar el código visible, y además, si en el MATCAD han podido ubicarse. A ver, estaría abierto a sus consultas, chicos. ¿Se escucha? ¿Estamos todavía en línea? Sí, genial. Ya, preguntarles, ¿esta parte se ha entendido? O sea, de la importancia de que el ingeniero estructural, pese que no es el geotecnista, coja los parámetros del estudio y plantee, como por ejemplo acá con la ecuación de Brinch-Hansen, como también con otras, como Meyerhoff y otras, y vayas tanteando, más que tanteando, vayas obteniendo las capacidades portantes y vayas comparando con el estudio que da el laboratorio. ¿Qué les parece? Por ejemplo, 3 es mucho mayor que los 6, ¿no? Entonces yo con eso estaría ganando una menor dimensión de cimentaciones, ¿no? Hay algunos autores y colegas que, si bien nos damos cuenta que el mayor peso de la ecuación que ahorita hemos planteado está dada por la sobrecarga, o sea, por el peso del terreno, muchos autores e investigadores tratan de no tomar en cuenta este peso, o sea, de
poco despreciarlo de la fórmula o bajarle. Y solo tomar la sobrecarga de cargas adicionales que no sean en el terreno. Y si yo no, y tomo en cuenta ese criterio, y por ejemplo yo le pongo 0 a esta carga del terreno, vamos que yo voy a poner 0, no voy a tomar en cuenta, supongamos que aquí, bueno, la lógica de la planilla es siempre derecha hacia abajo, entonces aquí le pongo como 0, para todos los cálculos de aquí en adelante, y no va a tomar en cuenta este valor de 63, va a tomar en cuenta el 0. Voy bajando, ¿qué ha pasado? Me sale error. Ah, es que para las fórmulas el 0, aunque sea 0 nomás, debe tener unidades. ¿Qué unidades? Está en kilonewton por metro cuadrado. Parece un poco ilógico, ¿no? Pero vamos a así. Vamos a ver si nos permite. No nos está permitiendo la planilla. Y no permite. Entonces, para que me calcule bien, yo aquí tengo que ir viendo. ¿Qué les parece? Cuando aparezca el valor de Q, que justamente está aquí, y me sale, bueno, me ha salido 1 entre Pascal. Claro, es que el 0 no me lo toman en cuenta. Aquí yo podría colocar, ¿qué les parece? Para que esto sea racional, por el Pascal. Por Pascal. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Entonces el Q de la sobrecarga está con 0. Y fíjense cómo ha bajado a 5.46 el Q último y el admisible 1.36. Imagínense. 1.36. Ahora voy a ocultar ya. Voy a ocultar. Si yo comparo, no con el valor de Q sub 0 igual a 0, ¿no? Sino con el valor de 63 por la altura de 350. Tengo un Q admisible mayor. ¿Qué ha pasado acá? Debería jalar este valor de 63. Ah, ya. Es que acá, cuando tenía el valor de 0, yo lo que he hecho manualmente, como artificio, le he incorporado este Pascal. Por eso es el error. Ahora si le borro el Pascal, me sale bien, ¿no? Por ese motivo de las unidades, algunos colegas prefieren poner en las fórmulas todo numérico, o sea, decir en papelito. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el valor de la ecuación está en kilogramos centímetro cuadrado, y así, y colocar todo con números, ¿no? Yo les veo esa metodología un desperdicio, porque el markup, como pueden ver ahora ustedes, tiene una gran potencia para hacer cálculos de todo tipo, ¿no? Entonces, de 3044, imaginémonos que vamos a colocar una ecuación bien chiquitita, imaginémonos. Tal vez, ¿qué les parece si le colocamos nomás, sí, un valor bien chiquitito, de 0.1 o 0.01, ¿qué les parece? Y veamos a la sobrecarga igual a 0, vamos a comparar. La sobrecarga igual a 0, ahí nos sale error, aquí le ponemos 0.01 de unidades kilómetro por metro cuadrado, ¿no? El sobrecarga. Verificar la unidad de estuche. Mejor nomás. Como estaba nomás con el valor de que es de la cota de fundación, aquí voy a ir ajustando nomás ya. Entonces, todas las fórmulas ya están dadas acá. Aquí podría ser, por ejemplo, para una cota de fundación de 350 tengo ese valor. Si lo voy a bajar, por ejemplo, algo muy superficial, a 1.50, tener una capacidad mucho menor, de 1.03 metros, ¿no? Es tal cual como les estoy mostrando. Entonces, es importante saber un rango de variación. No lo explica pues ni el informe del laboratorista, ni mucho menos. O sea, él presupone que, como tú ya sabes, siguiendo civil psicotecnia, entonces tú ya debes entender este informe y saber que en los laboratorios, al calcular, por ejemplo, capacidad portante, toman algunos parámetros ya por defecto, que el ancho de la cimentación, por ejemplo, u otro, ¿verdad? Muy bien, voy a volver entonces a lo que teníamos. A ver si en la ecuación, valor 0 nomás, se pueda volver. La cota de fundación de 2 metritos, preferentemente.
y las dimensiones en planta de la fundación. Entonces, con esto sí tenemos un cuadro visible de 1.2222. Entonces, como verán estudiantes, es muy bueno y muy práctico hacer un análisis previo a hacer el diseño. Hay que verificar, y evidentemente, en nuestro caso tenemos que controlar que este valor de coadmisible tenga ciertas características que no hagan que el suelo sea muy deformable. Eso vamos a ver a continuación. Hasta esto, como tareita, ya para que hagan ahorita, yo necesito que ustedes, por favor, chicos, hagan la planilla ahora para suelo cohesivo. La planilla para suelo cohesivo. Para hacer eso, las diapositivas ya les he compartido, lo tienen ustedes. Sin embargo, ¿qué les parece? Esta planilla misma, MATLAB, les voy a dar. Los que tienen la versión 7 no van a tener ningún problema para poder hacer. Los que tienen la versión 6 o la 5, creo que no se puede, hay que tener un conversor especial. Entonces, por ello lo siento mucho. No me deja esto guardar como, vamos a intentar guardar como, y no me permite pues dejarlo como un marcar más bajo, digamos, ¿no? Quedaría así nomás. Entonces yo lo voy a guardar y les voy a facilitar y ustedes hagan un análisis para suelo cohesivo. En suelo cohesivo, ¿qué va a cambiar? Es que los coeficientes N hay que calcular a corto y a largo plazo. O sea, condiciones no drenadas y condiciones drenadas. Hay que hacer el análisis. Entonces, yo les quisiera exigir que ustedes lo programen a la planilla, pero yo sé que alguna gente puede tener complicaciones. Les puedo dar esto. En medida de ir copiando, si quieren, lo pueden ir jalando, como deseen. Hacen la planilla. El tiempo que les voy a dar para hacer la planilla van a ser unos 15 minutos. ¿Qué les parece? 20 minutos, para que luego entre el auxiliar y luego yo concluya después la clase. Hasta eso, ¿alguna pregunta, chicos? Hasta esta parte que acabamos de explicar y las diferencias que hay en cuanto a la capacidad del terreno. Sin incidencia. ¿Alguien nos podría dar una idea, por favor? Criterio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto, gracias. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, esta misma panel la voy a grabar y la voy a compartir ahorita como está en MatCat y en PDF. ¿Ya? Los voy a dejar de compartir. Me voy adelantando. A las 5:15 va a entrar el auxiliar a hacer un ejercicio para continuar lo de ayer. Y yo voy a entrar luego ya de su clase, la parte que me va a colaborar ahora, a ver la parte ya estructural. Vamos a entrar a las verificaciones estructurales, vamos al marcar también. Y obviamente una parte importante para el tema de las armaduras, y es un poquito me estoy anticipando. ¿Dónde estamos? Ahí está. Es una, si se quiere, deficiencia que yo veo al día a día en el trabajo, bueno, veía en el trabajo de proyectos. Miren, no podemos agarrar y decir, por ejemplo, yo voy a teóricamente ser de que según la norma boliviana, por ejemplo, el Jiménez Montoya, las varillas de hormigón, o las cabillas que también llaman en Venezuela, tengo de 6 milímetros, tengo de 8 milímetros, tengo de 10 milímetros, tengo de 12 milímetros, tengo de 14 milímetros, alguien pone aquí, ¿no? 14 milímetros, incluso 16 milímetros, 20 milímetros y el 22 incluso que algún país tiene y el 25 milímetros. ¿Ya? Hay que hacer los cálculos, chicos, no así que digan académico, no académico quiere decir que está bien hecho. Hay que tener las condiciones reales. De 6 hay, de 8 hay, de 10 no hay, les cuento, antes había, no hay. Ahora este diámetro es de 9.5 milímetros, de 12 hay, de 14, bueno, algunos países tienen, les cuento que sería óptimo que tengamos de 14, pero no hay. No hay 14, de 16 hay, de 20 hay, de 22 algunos países tienen, no tiene Bolivia, y de 25. Entonces, ¿cómo sé esto? Si hay o no hay. Aquí en los catálogos. Aquí tengo el catálogo del principal proveedor a nivel nacional, el fabricante, perdón, ArcelorMittal. Y esas tablas las distribuye Campero, que es el distribuidor principal en Bolivia, en Cochabamba en este caso. Tiene un código, ¿no? Dice AH500S. Este AH500S es un acero especial para Bolivia. El código AH viene de la norma boliviana.
el 500 de la capacidad de la tensión de fluencia, 500 megapascales, y este S que es un material soldable, que se puede soldar. Y ahí vienen de esta manera. Y lo bueno de esta planillita, si se está fijando, se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver, chicos? Ya. Fíjese. Gracias, gracias. Que tenemos el cuadrito, por ejemplo, donde ahí sí me doy cuenta que, ¿verdad? Pues no había visto pues fijo de 10, ¿no? Es 9.5. Entonces, usted hace sus cálculos, tanto en esta materia, su tesis, su trabajo, van a ser con 9.5, ¿ya? Aquí tenemos también el peso nominal y el tema de las áreas, bueno, tú lo puedes calcular. ¿Se dan cuenta? Y yo les pregunto, ¿ustedes calculaban en esta materia en hormigón con 9.5 o lo hacían nomás con 10? Con 10 nomás incluso el modelado. Y ya no está bien, pues, ¿no? Ahí estás viendo, no está bien, 9.5 es. Yo, por ejemplo, en las obras tengo ese problema. Los planos, diremos, para construir por un puente nos llega con 10, nos llega, ¿no? 10 milímetros. Esto es diferente, tanto lo que es el peso como también el área. Alguna vez discutimos con una empresa y me dice la empresa, y estaba el supervisor, mira, Javier, el plano dice 10. Entonces, en el mercado no hay 10, el más próximo es de 9.5. Lo pondré haciendo más y no modificaremos nada porque es lo mismo, ¿no? Yo le he dicho, no. En cuanto al peso nominal y el área específicamente, cambia. Entonces, yo lo he hecho de calcular, le he obligado a que calcule tanto en área como también en peso todas sus planillas, para que cobre, porque estaría cobrando por demás, o sea, no puede cobrar de 10 sino que es 9.5, ¿verdad? Entonces, algo que hay que tomarlo muy serio, porque en volumen, en alto volumen se hace, pues, se hace alto peso, estaría cobrando por demás. Eso no lo tenemos que olvidar, por favor, algo importante. Muy bien, esas tablitas también las voy a compartir, las voy a subir. Y aquí tenemos, bueno, por ejemplo, algo interesante que es el radio mínimo de doblado. Esto muy importante, que vamos a hablar más tarde a la hora cuando retome la clase. ¿Sí? Y ya está. Entonces estoy explicando que tengo también de otro proveedor que es Las Lomas, que es una de las empresas más grandes de nuestro país, que aparte de importar también tiene su propio fierro o preparación de construcción. Aquí tenemos también, ¿no? Fíjense, también para Las Lomas no hay, pues 10, es 9.5. Proveedor dice peruano y boliviano. 9.5, ahí está. Entonces no hay donde perderse, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo voy a dejar de compartir y les voy a pasar esta planilla para que hagan para suelos cohesivos, ¿sí? Lo voy a subir ahorita al Classroom. Voy a dejar de compartir. En un segundito. Lo voy a hacer normal con el marcar. Alguien se ha trancado. Todo tranquilo. Todo bien. Quiero que me ayude con esto. Me diga, ¿no? ¿Está todo tranquilo, todo bien? ¿O realmente tiene algún problema? Inge, ¿cuáles eran el comando para los subíndices? Ah, ya. Es control menos. Bueno, yo tengo la ventaja en mi teclado de tener un teclado anchito en mi laptop. Entonces tengo mi teclado digamos, de las letras, tengo el Enter y tengo a la derecha mi teclado numérico. Si tú no tienes el teclado numérico y tal vez no tienes el valor de menos ahí explicitado, va a ser muy difícil que tú lo puedas hacer rápido, ¿no? Yo te aconsejaría y al resto del curso que te compres un teclado numérico extra y le enchufes a tu computadora al USB. Consejo, ¿no? Para hacerlo mejor tal vez, ¿no? Y para superíndices, No hay superíndice en el MATLAB. Lo que sí hay en MATLAB es como el exponente, ¿no ve? Eso sí hay. Y ahorita les voy a mostrar algo más. Ya no se preocupen, estoy grabando con ella para pasarles tanto en PDF como en MATLAB. A los que no tienen el MATLAB, bueno, van a tener PDF. Y les pediría, si no tienen MATLAB, metan en Excel. Pues ustedes ya conocen el Excel, lo dominan, entonces en Excel no más, pues, a los que no puedan. El tema es que todos hagan, ¿no? Porque esa es una tareita que les voy a pedir. 30 puntos. 30 puntos, ¿no? Ya los que no han venido a las primeras clases, chicos, les hemos quedado de acuerdo en la calificación. Entonces, por si acaso, no es sorpresa, cada clase o cada dos clases hacemos prácticas y todo vale 30 puntos. La clase 1 ya tienen 30 puntos, ¿no? Los que han podido hacer, los que han venido a hacer. Ya está. Entonces,
Voy a compartirlo Buenas ahorita. tardes. Sí. Yo tengo un problema, es que ahorita está poniendo y no puedo hacer en la computadora, pero sí se maneja marcar, no sé hasta qué hora va a ir la tarea. No, la tarea es para hasta, bueno, las daremos, tienes razón vos, ahí tengo que ser más amplio en el tema este. La tarea es hasta mañana en la mañana voy a poner, ¿les parece? No hay problema, pero van a hacer pues. La idea es que yo quiero calificar mañana y darles mañana ya calificadito, para que todo tenga acumulado y no hasta las finales del curso no calificado, ¿no? Y eso es lo que no debería pasar, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, no se preocupen. Tarea, estoy ahorita subiendo, tarea día 3, tarea 1 día 3,